Thank you for choosing Boston Medical Center. Gracias por elegir al Boston Medical Center para hacerse su cirugía de pérdida de peso. En este video repasaremos la epidemia de la obesidad, las posibles causas de la obesidad, la forma en la que se utiliza la cirugía para tratarla, los diferentes procedimientos que ofrecemos aquí en el Boston Medical Center y un resumen del programa. Creemos que este video será tanto interesante como informativo para usted y le ayudará a resolver algunas dudas que pudiera tener al comenzar su proceso de pérdida de peso. Muchas gracias por interesarse en el programa de cirugías de pérdida de peso del Boston Medical Center. En los siguientes minutos repasaremos las tendencias de la obesidad en Estados Unidos durante la década de los 80 y también hablaremos de las diferentes consecuencias de la obesidad en la salud. La primera pregunta es, ¿cómo medimos la obesidad? La obesidad se determina por la estatura y el peso. Por ejemplo, es normal que una persona alta pese más y que una persona de menor estatura pese menos. Con estos datos calculamos un número que se llama índice de masa corporal, el cual indica la proporción del peso y la estatura de la persona. Este número se utiliza para determinar el grado de obesidad de una persona y también para determinar si una persona cumple los requisitos para someterse a la cirugía para perder peso. No es una herramienta perfecta. Por ejemplo, una persona muy musculosa podría tener un índice de masa corporal mayor, pero eso no significa que esté obesa. Para ver ejemplos específicos de estos números, un índice de masa corporal IMC normal es de 18,5 a 24,9. Una vez que ese número sobrepasa los 25, se considera que la persona tiene sobrepeso. La obesidad inicia cuando el índice de masa corporal es de 30 o más, la obesidad severa cuando es mayor de 35 y la obesidad mórbida cuando pasa de 40. Estos dos tipos de pacientes, aquellos con obesidad mórbida y aquellos con obesidad severa, podrían cumplir los requisitos para someterse a la cirugía de pérdida de peso. Cualquier persona que pase de 40 cumple los requisitos para someterse a la cirugía, pero alguien que está por encima de 35 también podría calificar si presenta ciertos problemas de salud. La obesidad supermórbida inicia con un índice de masa corporal de 50 y la obesidad supermórbida inicia con un índice de masa corporal de 60. Quisiera enfatizar que en el Boston Medical Center tenemos experiencia con pacientes de todo tipo de índices de masa corporal. Como se puede ver, en 1985, la mayoría de los estados contaba con una población obesa menor del 10%. Si pasamos del 1994 al 2004 y al 2014, se puede ver que ambos índices, tanto el de obesidad como el de diabetes, han aumentado de forma constante y la tendencia de la diabetes coincide con la tendencia de la obesidad. Esta diapositiva muestra que la obesidad afecta diversos sistemas en todo el cuerpo, de pies a cabeza. Por ejemplo, la obesidad afecta los pulmones y el sistema respiratorio. La enfermedad pulmonar que surge de esto con mayor frecuencia es la apnea del sueño. Los pacientes dejan de respirar en numerosas ocasiones durante la noche, ya que hay una obstrucción que impide el paso del aire por la obesidad. El hígado también se ve afectado. Se presenta hígado graso o se acumulan las células de grasa dentro del hígado que lo inflaman y causan algo llamado esteatohepatitis, lo cual podría derivar en una cirrosis y en la insuficiencia hepática. También tiene un impacto en el sistema ginecológico. Comúnmente se presentan periodos menstruales anormales, síndrome del ovario poliquístico e incontinencia urinaria. Los derrames cerebrales y la depresión son más comunes en personas obesas. También se eleva el riesgo cardiovascular por la diabetes, la hiperlipidemia, niveles de colesterol alto, hipertensión o presión alta, así como resistencia a la insulina. El reflujo y las enfermedades de la vesícula y los cálculos biliares también son muy comunes en pacientes que presentan obesidad. Varios tipos de cáncer también se asocian con la obesidad, como el de mama, el uterino, el cervical, el de colon y el de próstata. La obesidad aumenta en un 55% la mortalidad, en un 70% las enfermedades de las arterias coronarias, en un 75% los derrames cerebrales y en un 400% la diabetes. Esta tabla muestra que los índices de masa corporal aumentan en un rango normal a 25 sobrepeso, a 30 obesidad, a más de 40 obesidad mórbida. La mortalidad o la posibilidad de morir aumenta de forma exponencial.
Las causas de la obesidad son multifactoriales. Sabemos que la epidemia de obesidad en Estados Unidos tiene causas genéticas, causas culturales y también causas ambientales y bioquímicas. El enfoque ideal es el que aborda todos estos factores. Hace varios años se debatía si la obesidad tenía una causa genética, pero ese debate ya casi no existe. Sabemos que la obesidad tiene una causa genética. Una forma de probarlo es observar a niños dados en adopción que tienen una genética diferente a la de los padres que los crían. En Dinamarca descubrieron que si 2 padres obesos daban a su hijo en adopción, sin importar dónde lo criaran, ese niño tenía más de 80% de probabilidades de padecer obesidad cuando fuera mayor. De la misma forma, si 2 padres delgados dan en adopción a su hijo, este tendrá menos de 14% de probabilidades de padecer obesidad de adulto, sin importar quién lo cría. Asimismo, los gemelos idénticos con la misma información genética, al crecer tendrán un peso y un índice de masa corporal casi idénticos, hayan crecido juntos o no. Esto nos da un nuevo entendimiento de la obesidad. Desde luego, nuestra genética no cambió en los últimos años, a medida que se ha dado la epidemia de la obesidad. Entonces, ¿qué cambió? Nuestro ambiente. La industria de la obesidad es una industria multimillonaria. Mientras esta se desarrolló, nos volvimos una sociedad más sedentaria y el tamaño de nuestras porciones se salieron de control. Esto permite que las personas con la predisposición genética para desarrollar obesidad sean obesas. Una de las frases que decimos es que la genética carga la pistola, pero el ambiente es el que dispara. Conforme se ha ido propagando la epidemia de la obesidad, nuestra percepción de la obesidad ha cambiado. La percepción social que se tenía durante décadas y siglos cambió en los últimos 20 años. Lo vemos en las tallas de la ropa y en el tamaño de las porciones. Kim Kardashian es famosa por decir que ella tiene la misma talla de vestido que la que tenía Marilyn Monroe. Sin embargo, hoy en día las tallas de vestidos son diferentes a las que se usaban en la época de Marilyn Monroe. Si Kim Kardashian hubiera comprado un vestido en 1970, ella habría utilizado una talla 18, mientras que si Marilyn Monroe comprara un vestido hoy, sería talla 8. Esto no sucede únicamente con la ropa de mujeres. Históricamente, la ropa de hombres se basa en medidas. Un pantalón de cintura 34 es lo que hoy sería un pantalón talla 32. El mayor de los problemas que vemos es el tamaño de las porciones. Las porciones a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos, se salieron de control. Si vemos una comida típica de McDonald's de la década de los 50 o 60, se trataba de una comida de 415 calorías. Era lo que se llamaba la típica comida estadounidense de 3 tiempos. La comida similar que se ofrece hoy en día en McDonald's es de 1.400 calorías, más del triple de lo que era hace 30 o 40 años. Esto nos lleva al tratamiento de la obesidad severa. Obviamente, la dieta, el ejercicio y el cambio del comportamiento son el primer paso en el proceso de pérdida de peso. Lamentablemente, vemos que muchas veces esto ayuda a perder solo aproximadamente un 10% del peso y es poco eficaz a largo plazo para la mayoría de la gente. De la misma forma, hay medicinas como la fentermina y el Orlistat. Estas sirven para iniciar el régimen de pérdida de peso, pero no son tan útiles y al igual que las dietas, para la mayoría de las personas los resultados son una pérdida de peso mínima de forma sostenida. Entonces, ¿cuáles son las expectativas realistas en el tratamiento médico para la pérdida de peso? La Asociación Americana de Medicina dice que un programa óptimo puede generar una pérdida de peso de 20 libras si se lleva a cabo de forma permanente. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las personas que buscan la cirugía para perder peso esperan perder más de 20 libras. Y también sabemos que es muy difícil seguir los cambios del estilo de vida de forma permanente sin alguna herramienta que ayude a lograrlo. En la década de los 80, un grupo de científicos analizó una dieta baja en calorías y el cambio conductual. Consistía en tener a pacientes internos con una dieta supervisada y todas las comidas se preparaban para el grupo de personas con sobrepeso. También les enseñaban teorías de ejercicio y cómo controlar sus antojos. Tuvieron buenos resultados. En los primeros 6 meses, un paciente podía perder entre 30 y 40 libras. Sin embargo, una vez que el control desaparecía y los pacientes tenían que hacerlo solos, la mayoría volvía a subir de peso y muchos llegaban incluso a pesar más que cuando iniciaron el programa. Este experimento se repitió muchos años después en televisión nacional en el programa The Biggest Loser.
Se les ponía dietas y regímenes de ejercicio y se les brindaba una motivación constante a los concursantes. Pero otra vez nos preguntamos qué pasaba una vez que el concurso terminaba. De los 16 concursantes originales de The Biggest Loser, 14 aceptaron participar en un estudio posterior. 13 de los 14 pacientes habían vuelto a subir de peso y muchos de ellos pesaban más que cuando inició el programa. Lo más preocupante fue notar que la tasa metabólica en reposo era más lenta de lo que era antes de iniciar el concurso. Esto significa que era más complicado para ellos no subir más de peso y perderlo de lo que era antes de haber participado en la competencia. De todos los concursantes, únicamente Rudy Pauls perdió una cantidad importante de peso en comparación a cómo inició la competencia. Rudy Pauls es el único paciente que se sometió a la cirugía de pérdida de peso. La obesidad tiene causas hormonales y bioquímicas. Existen varias hormonas, proteínas y procesos metabólicos en el cuerpo que podrían contribuir a la obesidad. Existe una hormona que se llama grelina. Se produce en la parte superior del estómago y nos gusta describirla como la hormona del hambre. Cuando los niveles de grelina están altos en el torrente sanguíneo, se presenta la sensación de hambre. Hace poco, la revista The New England Journal of Medicine publicó un estudio en el que se observó a un grupo de pacientes y se midieron los niveles de grelina a lo largo del día. Como se puede observar en la parte final de la gráfica, los niveles de grelina decayeron y fluctuaron a lo largo del día. Y de hecho, bajaron en respuesta a una comida, desayuno, comida o cena. Luego tomaron al mismo grupo de pacientes y los pusieron en una dieta intensiva por 6 meses y volvieron a medir los niveles de grelina. Lo que determinaron fue que los niveles estaban casi el doble de altos. Los cuerpos de los pacientes trataban de contrarrestarlos e intentaban obtener más calorías. Ahora les hablaré de las opciones quirúrgicas con las que contamos aquí. Principalmente son la derivación gástrica y la gastrectomía en manga. Pero antes quiero hablar de quién cumple con los requisitos para la cirugía. Los criterios para definir quién es candidato para someterse a la cirugía se definieron a principios de la década de los 90 en la conferencia del Instituto Nacional de Consenso sobre la Salud. En esencia, lo que concluyeron fue que los pacientes que cumplen los requisitos para una cirugía de pérdida de peso son aquellos con un índice de masa corporal superior a 40 o aquellos con un índice de masa corporal entre 35 y 39,9 y con una comorbilidad relacionada con el peso como diabetes, presión arterial alta o apnea del sueño. Casi todas las cirugías de pérdida de peso son laparoscópicas, lo cual significa que se hacen incisiones pequeñas, máximo de 2 pulgadas. Ahora hablaré de la cirugía de derivación en Y de Roux. Lo que hacemos en esta cirugía es que creamos una bolsa pequeña de estómago del tamaño y forma de un huevo en la parte superior del estómago, y lo que queda del estómago permanece dentro. Después, dividimos los intestinos y los conectamos a la pequeña bolsa. Así, la comida podrá bajar y todos los jugos digestivos del páncreas y la bilis del hígado entrarán a hacer su función. Después reconectamos los intestinos aproximadamente a 3 pies de la bolsa. La derivación gástrica funciona de diferentes maneras. Primero, hay un componente de restricción. Esto incluye tanto el tamaño pequeño de la bolsa del estómago como el tamaño de la conexión entre el estómago y el intestino delgado. También se evitan varios pies de intestino. Existe un pequeño componente en problemas de absorción. Probablemente la parte más importante es que la derivación gástrica hace cambios hormonales. Estos cambios hormonales causan diferencias en la forma en la que el cuerpo maneja los nutrientes y también en la forma en la que experimenta el apetito. Esto nos remonta a la hormona de la que se habló anteriormente, la grelina, la cual, para recordarles, estimula el apetito, y a las personas que están a dieta les aumenta los niveles de grelina. Sin embargo, con la derivación gástrica, los pacientes bajan sus niveles de grelina significativamente. Disminuyen en más de un 75%, así que en la gráfica que se mostró anteriormente, ahora se muestra un grupo de personas que se sometieron a la derivación gástrica y se puede observar que sus niveles de grelina están significativamente más bajos y no presentan muchas fluctuaciones a la hora de las comidas. De hecho, a menudo, los pacientes describen que se deben recordar a sí mismos de comer porque no tienen los picos de grelina.
También tiene un impacto significativo en la forma en la que el cuerpo maneja la glucosa y en la que secreta insulina. Los pacientes que se administran insulina para la diabetes antes de la cirugía notan que mejora su control de glucosa incluso unos días después de la cirugía, independientemente de la pérdida de peso. Y, a menudo, los pacientes salen del hospital con dosis de insulina mucho más bajas o sin nada de insulina. Existen ciertos riesgos asociados a la cirugía. Implica un riesgo de mortalidad, lo cual significa que existe la posibilidad de fallecer. A nivel nacional, esto sucede en 2 personas de cada 1000. El riesgo de muerte aumenta en pacientes de sexo masculino, mayores o que tienen un índice de masa corporal alto. Para poner este número en contexto, en todas las cirugías existe un riesgo de mortalidad. Por ejemplo, quiero comparar cirugías como la apendicectomía, es decir, cuando se retira el apéndice. Esa cirugía tiene un riesgo de muerte comparable, ya que es 2 de cada 1000. En la cirugía de colon, el riesgo de muerte es bastante más alto, aproximadamente 4,6 o 5% de cada 100 pacientes. Esta comparación puede estar un poco sesgada porque los pacientes no se someten a la cirugía de apéndice o de colon voluntariamente. Sin embargo, si analizamos otras cirugías electivas como el reemplazo de cadera, la mortalidad es de 3 en cada 1000, así que el riesgo de la derivación tiene una comparación favorable con respecto a otras opciones. Las complicaciones más importantes que nos preocupan después de una cirugía son una embolia pulmonar o coágulos de sangre que se van a los pulmones. También es posible que surja un derrame de las grapas o de las nuevas conexiones que realizamos, así como sangrado. Las complicaciones que pueden surgir más adelante incluyen úlceras marginales o úlceras en la unión entre el estómago y el intestino delgado, lo cual sucede en aproximadamente 5 de cada 100 pacientes. Es más probable que esto ocurra si el paciente fuma o consume medicamentos como ibuprofeno por vía oral regularmente. También pueden desarrollarse hernias internas. Esto significa principalmente que los intestinos se tuercen en el interior. Esto sucede en aproximadamente 1 o 2% de los pacientes y al hacer la cirugía en la sala de operaciones tomamos medidas para disminuir el riesgo de que esto ocurra. Asimismo, la unión entre el estómago y el intestino delgado puede estrecharse con el tiempo. A esto se le llama contracción. También, la pequeña bolsa que se deja en el estómago puede crecer y juntarse nuevamente para formar una fístula gastogástrica. Esto en sí no es peligroso. Sin embargo, puede provocar úlceras o aumento de peso. Las complicaciones más frecuentes que hemos observado después de la cirugía son las deficiencias nutricionales. Surgen en alrededor 10 a 25% de nuestros pacientes y puede tratarse de deficiencias nutricionales de hierro o niveles vitamínicos como vitamina D o vitamina B12. Por lo tanto, es muy importante que consuma vitaminas y minerales el resto de su vida. Durante su cita se medirán estos niveles. Si existe alguna deficiencia, podremos aumentar su consumo de suplementos vitamínicos o minerales. La expectativa en cuanto a la pérdida de peso después de una cirugía de derivación es que tendemos a ver la mayor pérdida de peso dentro de los primeros 6 a 8 meses. Después de ese tiempo, la pérdida de peso disminuye gradualmente y la pérdida máxima de peso se logra entre los 12 y los 18 meses después de la cirugía. En promedio, después de la derivación, los pacientes perderán entre 68 y 77% de su exceso de peso durante el mismo periodo. Es normal recuperar un poco de peso después de esta etapa de peso más bajo y la mayoría de los pacientes se estabilizan en aproximadamente 60% de la pérdida del exceso de peso. En cuanto a lo que se puede esperar sobre las afecciones comórbidas, si las padece después de la derivación gástrica, la diabetes tipo 2 tiende a resolverse en más de 80% de los pacientes y en el resto hay una mejora significativa. Asimismo, la hipertensión se resuelve en un 75% de los pacientes o mejora significativamente en casi 90% de ellos. Y finalmente, la apnea del sueño se resuelve o mejora de manera importante en 95% de los pacientes.
Me gustaría hablar con ustedes sobre la gastrectomía en manga, la segunda operación en esta presentación para perder peso. Actualmente, la gastrectomía en manga es la operación más común para pérdida de peso en Estados Unidos. La manera en la que funciona es que disminuye el tamaño del estómago. El estómago tiene una enorme capacidad. Las personas pueden ingerir 3 comidas al día, comer entre comidas y aún así no sentirse satisfechas. Cuando realizamos la gastrectomía en manga, lo primero que hacemos es hacer el estómago muy estrecho. Con una fila de grapas, engrapamos, dividimos y extirpamos el exceso de estómago. Con eso, el estómago queda muy delgado. Al comer, el paciente se sentirá satisfecho. Pero es interesante saber que las hormonas que provocan el hambre se encuentran en la parte del estómago que se extirpa, por lo que ya no tendrá ganas de comer tanto, no podrá comer tanto y se sentirá satisfecho con menos calorías. Como mencioné, el mecanismo de acción consiste en un estómago estrecho y la hormona grelina, de la que hablamos antes, también está en la parte que se extirpa del estómago. Eso significa que por lo menos durante 6 a 9 meses después de la cirugía, el paciente no tendrá los mismos deseos de comer que antes. Como en cualquier operación quirúrgica, existe un riesgo. Por suerte, la tasa de mortalidad de esta operación es cada vez menor. A nivel nacional, es de 0,12%, cerca de 1 de cada 1000 pacientes. Al igual que la derivación gástrica, los riesgos aumentan en el sexo masculino, con la edad y según el índice de masa corporal. También, al igual que la derivación, nos preocupamos por los émbolos pulmonares. Nos preocupa que durante la hospitalización se forme un coágulo en la pierna que pueda subir hasta los pulmones. En el Boston Medical Center hacemos lo necesario para evitar que esto suceda. Hacemos que camine el día de la cirugía y que use botas durante la cirugía para promover el flujo de sangre y le daremos un anticoagulante muy ligero. También nos preocupa que se presente una filtración. En general, la línea de grapa se sella perfectamente en la operación, pero en casos muy raros puede producirse una pequeña filtración en la parte superior de la línea. Nos preocupa el sangrado y la posibilidad de una contracción. Un equipo de expertos controla fácilmente todos estos problemas postoperatorios, aunque es muy poco común que sucedan. Existen algunas complicaciones tardías de la gastrectomía en manga, a pesar de que su ventaja sobre la derivación es que son menos frecuentes. Al igual que en la derivación, hay deficiencias vitamínicas. Los niveles de hierro y vitamina B12 pueden disminuir después de la gastrectomía en manga. La acidez puede empeorar después de la gastrectomía en manga. Muy a menudo, si padece de acidez estomacal severa, podríamos recomendarle la derivación gástrica. Y la manga puede dilatarse con el tiempo, lo cual puede hacer que recupere un poco de peso. Pero al igual que la derivación gástrica, la manga es muy beneficiosa en cuanto a las comorbilidades o enfermedades relacionadas con la obesidad. La diabetes se resuelve en un 72% de los casos, la presión arterial alta en un 57% y la apnea del sueño en un 85%. Y al igual que la derivación, es muy buena para la pérdida de peso. Con la gastrectomía en manga, observará que más del 50% del exceso de peso desaparecerá al año, a los 3 años y a los 10 años. Estas cifras son muy similares, aunque un poco menores a las de la derivación gástrica. Una tercera opción para la pérdida de peso en pacientes que quizás no sean candidatos para la derivación gástrica o la gastrectomía en manga es el balón intragástrico. El balón intragástrico está indicado para pacientes con índices de masa corporal entre 30 y 40. Se coloca por la boca con una cámara flexible mediante un procedimiento ambulatorio y se extrae 6 meses después. Cuando se compara con la cirugía tradicional para la pérdida de peso, tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas del balón está que se trata de un procedimiento de día, no implica incisiones ni cicatrices y es completamente extraíble y reversible. Las desventajas son que el balón solo se queda ahí por 6 meses, por lo cual quizás la pérdida de peso no sea tan duradera como lo sería con un procedimiento de larga duración. Además, actualmente no está cubierto por los seguros y se considera un procedimiento que se paga en efectivo. Nos esforzamos por minimizar el riesgo de todos nuestros pacientes tomando varias medidas durante el programa.
En primer lugar, pedimos a los pacientes que fuman que dejen de fumar por completo, ya que sabemos que dejar de fumar por lo menos 2 meses antes de la cirugía disminuye de manera importante el riesgo de complicaciones y permite una mejor recuperación. En segundo lugar, pedimos a la mayoría de los pacientes que pierdan un poco de peso antes de la cirugía y les ayudamos a hacerlo. Como se mencionó, todas nuestras operaciones se hacen con laparoscopia. Llenamos la cavidad abdominal con gas y trabajamos mediante pequeñas incisiones, lo cual permite tener una mejor recuperación. La pequeña cantidad de peso perdido hará que el hígado y otros órganos disminuyan de tamaño, y esto ofrece más lugar para poder trabajar y una cirugía mucho más segura. Asimismo, para quienes lo necesiten, programamos evaluaciones con subespecialistas médicos. Por ejemplo, cuando alguien padece una enfermedad cardíaca, con frecuencia hacemos una cita con uno de los cardiólogos del centro médico para garantizar que su afección esté lo más estable posible antes de someterse a la cirugía. Prestamos mucha atención a los medicamentos que toman nuestros pacientes, ya que algunas medicinas como la prednisona pueden afectar la cicatrización y su consumo debe reducirse antes de la cirugía. En resumen, la obesidad mórbida es una enfermedad crónica e incapacitante. Creemos que para la mayoría de los pacientes, el riesgo de someterse a una cirugía es menor que sus beneficios. Esperamos conocerlo personalmente para hablar de su caso y ayudarle a determinar qué cirugía es la mejor para usted. Somos un centro debidamente acreditado según lo determina el Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad de la Cirugía Metabólica y Bariátrica, que es el programa principal de regulación de cirugías para la pérdida de peso. Esto significa que hemos cumplido todos los criterios del programa para ofrecer una cirugía para la pérdida de peso segura y de alta calidad. Asimismo, tenemos el reconocimiento del Colegio Estadounidense de Cirujanos, Blue Cross Blue Shield y los centros de servicio de Medicaid y Medicare para ofrecer cirugías bariátricas de alta calidad. Boston Medical Center tiene más de 15 años de experiencia en cirugías para la pérdida de peso. En conjunto, realizamos más de 600 operaciones al año. Si está interesado en proceder con la cirugía para la pérdida de peso en nuestro programa, hay varios pasos que completar. Primero, debe obtener una remisión de su proveedor de atención primaria que establezca que está de acuerdo en que usted se beneficiaría con una cirugía para la pérdida de peso. Después, se reunirá con un cirujano. El cirujano y usted hablarán de los detalles de su situación y juntos elegirán la mejor cirugía para usted. Luego lo inscribirán en el programa y usted tendrá que someterse a algunas pruebas médicas. Un nutricionista le hará una evaluación. Los dietistas le darán información. Participará en grupos de apoyo. También se someterá a una evaluación psicológica. Esto se hace principalmente para asegurarnos de que no haya enfermedades no diagnosticadas que puedan interferir con el éxito del programa. Y finalmente necesitará la aprobación del seguro. En cuanto al seguro, primero es importante que llame a su proveedor de seguro y se asegure de que la cirugía para pérdida de peso sea un beneficio cubierto. Recuerde que a veces su seguro, incluso si vive en Massachusetts, puede ser un seguro fuera del estado. Algunos seguros tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, Network Health o United exigen 6 meses de consultas consecutivas en el programa de pérdida de peso. O Mass Health prefiere cubrir solo la derivación, a menos que haya indicaciones claras para realizar una gastrectomía en manga. De nuevo, puesto que cada seguro es diferente, es importante que se comunique con su proveedor de seguro y que comprenda cuáles son los requisitos. Para garantizar su éxito después de la cirugía, es importante que esté en estrecho contacto con nuestro grupo y tendrá citas para consultar a sus cirujanos 2 y 6 semanas después de la cirugía y después a los 6 y a los 12 meses. Volverá a consultar a los dietistas junto con los cirujanos a las 2 y 6 semanas después de la cirugía y a los 6 y 12 meses después de la cirugía. Las consultas con el nutriólogo son a los 3, 9 y 12 meses después de la cirugía. Cuando haya pasado un año después de la cirugía, consultará a cada uno una vez al año. Consolidaremos sus consultas en la mayor medida posible para que vea a todos sus proveedores el mismo día. Sus análisis de sangre se revisarán durante la consulta con el nutriólogo. Además de sus citas formales, también tendrá acceso a los grupos de apoyo y, si es necesario, contará con terapia. Como puede ver, nuestro programa de pérdida de peso está bastante completo, tanto antes como después de la cirugía, y estamos todos aquí para ayudar a que tenga éxito.
Gracias por ver este video. Esperamos que le haya parecido interesante e informativo. El siguiente paso sería llamar a nuestra oficina para programar una consulta personalizada con alguno de nuestros cirujanos expertos en pérdida de peso. Esperamos verlo pronto.